Nos encontramos hoy con el doctor Nivaldo Estrada, geriatra, como ya le dije anteriormente, la especialidad que atiende a los adultos mayores. Ustedes saben que la demencia senil es una enfermedad que está abarcando un tema de verdad muy importante en varios países alrededor del mundo. México no es una excepción. Y con el doctor Nivaldo hoy hablaremos específicamente qué cosa es la demencia senil, esta enfermedad, cómo comienza su desarrollo y cómo puede afectar no solo al paciente, sino también a nuestras familias. Doctor, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo está usted en el día de hoy? Bien, muy bien. ¿Se siente bien? Me siento bien. Esto de las cámaras un poco a veces a los médicos los pone como medio nerviosos, pero en el caso suyo veo que tiene bastante aplomo en el día de hoy. Doctor, la demencia senil, ¿qué es? Mira, nosotros para referirnos a la demencia senil es un tema muy amplio, un tema que a lo largo de los años ha ido socavando la sociedad y lo podemos definir como un trastorno metabólico, un síndrome metabólico que generalmente influye o es tributario de trastorno cognitivo, donde se implica un deterioro del pensamiento y por tanto la calidad de vida de estos pacientes. Generalmente se puede definir ese concepto como demencia. Demencia senil es muy amplia, está muy en estudio en este momento. Se han dado muchos recursos para el estudio de esta enfermedad, pero a pesar de eso sigue siendo una de las primeras enfermedades en el adulto mayor. Doctora, ¿a partir de qué edad aproximadamente comienza este tipo de enfermedad en las personas? Generalmente después de los 60 años, aunque se han reportado varios casos antes de los 60 años, que ya se refiere a un tipo de demencia en específico, la llamada demencia Alzheimer, con su apellido, que es una demencia casi siempre, por lo general, ligada a la herencia y que no está en relación con la edad, pero que sí es una de las más progresivas y una de las que más afecta a este tipo de pacientes. O sea que hasta cierto punto tiene algún rasgo hereditario. Ajá. Se está estudiando todavía, decía anteriormente que la demencia como síndrome orgánico que lleva a trastornos en las funciones cognitivas, se sigue estudiando porque es una enfermedad desde el punto de vista psíquica, orgánica, y hay muchos estudios en la actualidad, sobre todo los españoles, que están muy avesados en el tema, y en muchos países se sigue estudiando la enfermedad. Pero sí se ha encontrado una relación edad-demencia. Eso es muy importante, muy particular decirlo en este momento. ¿Cuáles son las sintomatologías que comienzan a presentar estos pacientes? Antes de hablar de la sintomatología, nosotros tenemos que hablar de la clasificación porque existen varios tipos de demencia y esto es bueno señalarlo porque a la hora de diagnosticar demencia, muchos médicos pueden diagnosticarla. ¿En qué radica el problema? O sea, en ponerle el apellido de ese tipo de demencia. Como te decía anteriormente, existe la demencia Alzheimer que está entre el 65 y el 85%. En cuanto a frecuencia, es la más común entre los pacientes que estamos viendo en consulta, y existen otros tipos de demencia que no están relacionadas específicamente con la demencia de Alzheimer, como son las demencias vasculares, que se producen por arteriosclerosis a nivel de los vasos cerebrales, y otros tipos de demencia que están muy ligadas al problema nutricional del paciente, o sea, eventos demenciales con el problema de los medicamentos que están relacionados con la reacción de muchos medicamentos, con enfermedades específicas como el tiroides, como el hipotiroidismo, etcétera, etcétera. No todos los episodios demenciales pueden clasificarse en un momento determinado como demencia. O sea, tenemos que referirnos a demencia cuando existe o conocemos la causa de esa demencia. Por ejemplo, en la demencia Alzheimer, ¿qué pasa en la demencia Alzheimer? Te estoy dando un rodeo ante todo esto para que tú más o menos y los pacientes puedan entender y la población que va en este programa, el televidente que va en este programa pueda entender esta explicación. La demencia Alzheimer se produce por una sustancia que existe en nuestro cerebro que se llama acetilcolina. Cuando esa sustancia está en déficit en nuestro cerebro, las células cerebrales, o sea, las neuronas, células que son típicas del cerebro, no pueden comunicarse entre ellas. Y ahí aparecen los primeros trastornos de demencia. ¿Cuál es el primer trastorno de demencia? Ya si nos vamos a referir a la sintomatología. Los trastornos cognitivos, la pérdida de memoria. Se produce un importante trastorno cognitivo que es con la pérdida de la memoria y el paciente no puede desarrollar las actividades que anteriormente desarrollaba. Te hablo de memoria a largo y a corto plazo, las dos memorias se ven afectadas. Y entonces este individuo que normalmente hacía las actividades en su trabajo o hacía las actividades comunes
o en su casa, ya en un momento determinado empieza a tener dificultades para desarrollar este tipo de actividad. O sea, no recuerda qué hizo hace, o dónde puso esto, o qué tiene que hacer en el... Pero ojo, hay un elemento que los médicos lo diagnostican, que se trata de trastornos benignos de la memoria, que el paciente en un momento determinado puede olvidar algo, pero lo recuerda. Eso se trata de un trastorno benigno de la memoria. Para hacer el diagnóstico o para hacer el diagnóstico de Alzheimer, de demencia, que nos estamos refiriendo en este caso a este tipo de demencia, hay que tener muchos elementos en cuenta. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, una historia clínica bien detallada, exámenes de laboratorio, el Minimenta de Stewart y Foster, que son minimentas que se hacen específicamente para diagnosticar la demencia, los antecedentes del paciente, como les decía anteriormente, que está muy ligada a la herencia, este tipo de demencia cuando aparece antes de los 60 años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero existen otros síntomas, que me estaba refiriendo a los síntomas de la demencia, que son síntomas neuropsiquiátricos. Generalmente te encuentras un paciente que puede estar aislado, un paciente triste, un paciente ansioso, un paciente deprimido. Esto también se trata de la sintomatología de demencia. De los síntomas. Te voy a hacer una anécdota muy importante. Antes que me haga esa anécdota, voy a un corte comercial y regreso con usted con esa anécdota. ¿Está bien? Vamos a un corte y regresamos con ustedes con el doctor Nivaldo, pediatra, que nos está hablando hoy de la demencia senil. Regresamos enseguida. Y regresamos, estimados televidentes, con nuestro doctor, con nuestro pediatra, que tenía una anécdota para nosotros. Doctor, lo interrumpí en su anécdota, dígame usted. Te decía que te iba a hacer una anécdota que yo creo que es muy importante y que va a ser un bill de refrescante. En la antigüedad, por ejemplo, los pacientes cuando debutaban con un síndrome neuropsiquiátrico, una esquizofrenia, una enfermedad bipolar, se utilizaba un método de tratamiento que era el método de extraerle la sangre. Le cortaban las venas para que se fuera un poco la sangre y este paciente se desmayaba. Y era un tratamiento que existía en la edad medieval. Te estoy hablando de esto porque me imagino que desde que la enfermedad, la demencia como tal, debe haber existido a lo largo de los años también. Lo que no estaba diagnosticada en ese momento, no se conocía nada. Se le empezó a dar importancia a medida que un grupo de individuos fue llegando a una edad determinada a la longevidad y empezó a padecer este tipo de trastornos. Pero sin embargo, como ahora estamos conociendo que pueden existir casos antes de los 60 años, es posible que en aquella etapa también hubiesen habido algunos casos. Oiga, y por un problema de curiosidad, ¿no? Y estos pacientes cuando les sacaban esa sangre, ¿tenían algún tipo de mejoría o se desmayaban? Sí, estos pacientes mejoran, por supuesto. Cuando a un paciente tú le haces tiene una gran pérdida de sangre, imagínate, la sangre es la que se encarga a los glóbulos rojos de transportarle el oxígeno al cerebro. Estos pacientes se desmayaban y realmente cuando se levantaban sin esta sintomatología. Era un método bastante agresivo, bastante equívoco para esa época, pero era lo único que tenían, no tenían ni siquiera medicamentos. Claro. Íbamos hablando entonces de los síndromes neuropsiquiátricos, por eso te hice esta anécdota, que estaban muy relacionados con la ansiedad, con la tristeza, con la melancolía, etcétera, etcétera. Y la otra parte de la sintomatología es la discapacidad que trae esta enfermedad para el paciente. El paciente, como te decía anteriormente, cosas que antes hacía normalmente y ahora no las puede hacer, no puede hacer las tareas diarias de la casa, no puede hacer trabajos sencillos en el trabajo y muchas veces le cuesta incorporarse a un grupo determinado de individuos para tener una conversación, una charla con ellos porque no pueden expresar sus sentimientos o sus pensamientos. Por eso te decía al principio que se trata de un síndrome orgánico que trae serios trastornos en la parte cognitiva, sobre todo en la memoria, con trastornos para el pensamiento y para la calidad de vida del paciente. De forma general, se puede resumir en un paciente con trastornos de la memoria, o sea, la sintomatología de un paciente con trastornos de la memoria, un paciente que se puede en un momento determinado sentir aislado, un paciente que se puede volver ansioso, un paciente que puede dejar de hacer o puede perder capacidad para hacer las cosas que hacía anteriormente, sobre todo en la casa y en el trabajo,
Un paciente que si lo miras no te vas a dar cuenta, si no conversas, si no lo ves, que para eso te decía anteriormente que existen minimentas que se hacen o una sintomatología clara para determinar la demencia, o sea, este tipo de demencia, el Alzheimer. Ahí también entra esta parte que lo hemos visto mucho en películas, esos que no reconocen a los familiares, no. Muchas veces no reconocen al familiar, muchas veces no reconocen amigos. Tienes razón en eso que me estás diciendo. Que es una enfermedad degenerativa, una enfermedad que tiene un serio trastorno cognitivo que implica un trastorno serio en el pensamiento, en la memoria a corto y a largo plazo. Y esto este cuadro repercute en la vida del individuo desde el punto de vista biológico, porque estos individuos al tener esta sintomatología dejan de nutrirse, no se alimentan como se alimentaban anteriormente. Por tanto, además, si un individuo no se alimenta, pueden venir enfermedades, gérmenes oportunistas y empezar a agravar un cuadro o tener un cuadro de alguna enfermedad. Pero además de eso, estos pacientes al sentirse aislados tienen un factor importante dentro de la sociedad. El paciente que se siente aislado, que no puede expresar sus pensamientos, se siente, por supuesto, se siente triste, se siente melancólico y esto lo afecta. Pero a quien más afecta este trastorno es a la familia. La familia es un factor, un pilar importante en la vida de estos individuos, que trae serios problemas, trae muchas crisis relacionadas sobre todo con el ciclo vital de la familia. Y esto hace que la familia se sienta desesperada en un momento determinado y no sepan que el paciente es portador de una enfermedad que se llama Alzheimer, que se llama demencia, que está en los últimos años, que es uno de los flagelos más importantes. Y que además aparentemente empieza a temprana edad, o sea, estamos hablando en una edad cercana a los 60 años. Sí, se reportan muchos casos. Mira, no es menos cierto, y creo que te lo comenté en una ocasión, no es menos cierto que se han encontrado muchos casos antes de los 60 años y que se trata y está muy estrecha relacionada a la herencia. Pero generalmente los pacientes cuando van involucionando, cuando van llegando a una edad determinada, más después de los 60 años, van perdiendo o le va disminuyendo una serie de capacidades que cuando tenían 40, 50 las podían ejecutar sin ningún tipo de dificultad. Pero eso no quiere decir que el paciente tenga una demencia. Si el paciente no mantiene o no se le hace un diagnóstico por alguno de los síntomas de los que hablamos, por alguna de un tipo de prueba, minimental sobre todo, no podemos hablar de un diagnóstico como tal de demencia. Tenemos que decir, es un paciente longevo donde algunas capacidades están en descenso, pero no quiere decir que tenga demencia. Eso es muy importante y lo advierto otra vez, ojo con esto a los médicos, a los televidentes. No todos los pacientes ancianos son pacientes con demencia senil, porque estamos acostumbrados equivocadamente a decir, es un paciente senil. O sea, la palabra senil, la palabra demencia, hay que tener mucho cuidado cuando lo utilizamos y cómo la utilizamos, porque creo que son palabras que de cierta manera en el populismo se está adaptado a comentar. Perfecto. Doctor, me voy a ir un corte, un segundito, y regreso con usted en ver cuáles son las posibilidades, cómo prevenir esta enfermedad, cómo la familia puede darse cuenta a tiempo, en qué influye que esta enfermedad se alargue, si tiene cura finalmente, y si no, qué es lo que podemos hacer con esta enfermedad. Nos vamos a un corte y regresamos inmediatamente con ustedes. Doctor, nos quedamos en la pregunta de que cómo la familia se puede dar cuenta que tiene un paciente o un posible paciente de esta enfermedad. Mira, la demencia senil como tal. O sea, ¿en qué momento ellos pueden darse cuenta, papá está teniendo este problema, mamá debemos llevarla al médico porque presenta unos síntomas raros, etcétera, etcétera? ¿Cómo se puede dar cuenta el familiar y qué se puede hacer para extender un poco el principio de esta enfermedad o si tiene algún tipo de cura? Mira, lo primero en una familia es conocer si comienza algunos trastornos de la memoria. Te digo de la memoria porque es el primer síntoma que aparece en la demencia tipo Alzheimer, y como esta demencia es la más común, casi el 80, 60, 80% dentro de las demencias ocupa esta enfermedad o este tipo de demencia,
es lo primero que hay que calcular, lo primero que hay que tener en mente a la hora de saber si un paciente tiene un comportamiento normal o un individuo de esa familia tiene un comportamiento normal. ¿Cuáles pueden ser los principales trastornos de la memoria? El paciente, como te decía anteriormente, se empieza a olvidar de las cosas que generalmente no son cosas olvidadizas. El paciente generalmente deja de tener o disminuye su capacidad para hacer las actividades que normalmente hacía en la casa, en el trabajo. Ya tenemos dos elementos importantes. Ahora, el paciente tiene dificultades para expresar sus sentimientos, para expresar sus pensamientos ante un grupo de individuos, ante la familia. Cuando va a expresar algo en la mesa, que estén comiendo o en una reunión, le cuesta trabajo expresar ese pensamiento. Ya van tres elementos. Pero además de eso, si a pesar de todas esas cosas, en un momento determinado ven al paciente aislado, deprimido, triste, ansioso, es importante, ya es un elemento más para definir si el paciente debe ser consultado por un especialista o no debe ser consultado por un especialista que trate este tema específicamente. ¿Con qué frecuencia aparecen estas señales en la vida de un paciente que está teniendo el principio de esta enfermedad? Ya se hace muy cotidiano. Cuando un paciente empieza a tener los primeros síntomas de trastorno de demencia, se va haciendo más cotidiano, se va haciendo más común. Casi todos los días empieza a tener este tipo de problemas. Existe hoy en la Sociedad Española de Alzheimer 10 criterios específicos para determinar la demencia, 10 criterios que hablan a favor de si un paciente va a padecer de una demencia en el futuro o no va a padecer de una demencia en el futuro. Pero fíjate que es importante que casi el primer elemento es trastornos en la memoria. Si tú empiezas a tener trastornos en la memoria, es posible que en un momento determinado tú puedas padecer de este tipo de enfermedad. Y una anécdota importante, una nota importante que yo estuve leyendo hace tiempo, más de 600.000 pacientes en el 2050 padecerán esta enfermedad, sobre todo hispanos latinos. O sea, es la sociedad desde el punto de vista étnico que más está siendo afectada en este momento. ¿Y eso en qué influye? ¿Se sabe qué influye para que los latinos seamos más propensos a esta enfermedad? Bueno, generalmente hay muchos factores, o sea, te hablaba ahorita de factores de riesgo, una enfermedad que está en estudio, una enfermedad que realmente está afectando a muchas personas y no hay un presupuesto mundial, te puedo decir así, mundial, porque se habla mucho de especialistas que están investigando este tema para resolver este tipo de flagelos, por así llamarlo. Pero dentro de ellos está la edad, como te hablaba anteriormente, dentro de ellos está la herencia, dentro de ellos está la nutrición, dentro de ellos está el ejercicio físico, las enfermedades asociadas, los traumatismos cráneoencefálicos. Se habla de muchos factores, pero definitivamente no hay nada concreto, no hay nada estudiado, no hay nada investigado hasta el momento. Lo que sí se sabe a ciencia exacta es que se te pone de manifiesto un déficit importante de una sustancia que te decía, se llama acetilcolina y permite la comunicación entre esas células. Cuando esa sustancia no está activa o no está en las cantidades necesarias, se produce este tipo de enfermedad. Excelente. Doctor, recomendaciones que usted da. Ajá. La familia, ¿qué tiene que hacer la familia en el caso? La familia primero, cuando tiene un paciente en la casa, en el núcleo familiar que ve con estos trastornos de los que hablamos, estos pequeños síntomas de los que hablamos, llevarlo a un especialista, llevarlo a un médico para que le diagnostique, llevarlo a un médico. No existe una prueba única para diagnosticar demencia, pero sí existen minimentas, sí existen una historia clínica bien detallada, sí existen exámenes de laboratorio y sí existe una amalgama de antecedentes y de criterios que tú puedes diagnosticar al paciente con demencia. Además, no todas las demencias son Alzheimer. Es importante señalar eso. Hay otro tipo de demencia que son las demencias vasculares de las que te hablaba ahorita, que generalmente tienen mucho en común estas demencias, pero generalmente se puede diagnosticar porque existe una causa que produjo este tipo de demencia. Por ejemplo, las enfermedades cerebrovasculares, que son la causa de demencia vascular. Falta de sangre, de oxígeno en el cerebro. Es un trastorno que se produce puede ser un infarto cerebral, puede ser una trombosis cerebral, pero ya tiene una característica, tiene una sintomatología más específica que es con la hemiparesia, la hemiplegia de un miembro, de una parte del cuerpo. Sí, lo que se llama la parálisis. Ajá. Existen los trastornos demenciales, como te hablaba anteriormente, que están muy relacionados con la falta de alimentación, con algunas enfermedades asociadas, con un déficit importante de vitaminas, que son trastornos demenciales, pero que son transitorios. Estos trastornos generalmente tú dices, no es una demencia porque ocurrió por esto.
¿Y cuáles son las vitaminas que más necesita él? Bueno, generalmente aconsejamos una dieta mediterránea para los pacientes, o sea, es lo que se aboga, eliminar las carnes rojas y considerarlo, tener presente siempre en la dieta de cada individuo, la dieta mediterránea que está compuesta a base de pescados, a base de fruta, a base de vegetales, a base de carnes blancas, etcétera, etcétera. Esa es la dieta más importante y lo que se recomienda. En la actualidad existen algunos medicamentos, y esto no quiere decir que sea la cura total de la enfermedad, pero sí existen algunos medicamentos alentadores para este tipo de enfermedad, como podemos señalar la catinol, uno de los medicamentos que más importantes, el donepezine, el trifonate, el celón, etcétera, etcétera. Existen muchos medicamentos con los cuales se está estudiando y mejoran la sintomatología en algunos casos de este tipo de demencia, pero no quiere decir que sea la cura específica. Y no son medicamentos preventivos, o sea, no es que se deban empezar a tomar aunque el paciente no tenga esa atención para evitar, no. Yo te vuelvo y te repito, la demencia está en estudio, estamos casi empezando a buscar cosas a favor para especificar esta enfermedad, las causas, la predisposición, etcétera. Hay mucho por investigar todavía. Se necesita muchos recursos para investigar. Lo que sí le aconsejo a forma de resumen, sí le aconsejo a las familias que tengan pacientes con esta entidad o con algún síntoma de estos mencionados, que por lo menos cuando tengan estos pacientes en la casa, recurran a un médico y traten de hacer el diagnóstico. Excelente. Doctor, usted está aquí en Cancún, sabemos que de su especialidad no hay tantos médicos, por decirlo de alguna manera. ¿Pudiera dar en cámara dónde usted está ubicado, su teléfono, para si algún paciente que lo está viendo, por lo menos aquí en Cancún o en la República Mexicana, alrededor de nuestras transmisiones, de nuestras redes sociales, quiera contactarlo porque tiene un tipo de caso con esta condición, pudiera usted darnos en cámara el teléfono suyo? Sí, estamos en Cabay, Ruta 5, el consultorio Cubasana. Mi teléfono es 998-897-2150. Pero además de eso, ya para terminar, estamos haciendo un trabajo investigativo con la doctora María del Carmen, donde estamos empezando a aplicar a un grupo importante de pacientes con esta entidad específica, la ozonoterapia, que ha tenido muy buenos resultados. Pero eso es importante señalarlo también. Todos los pacientes que puedan venir a la consulta, que tengan algún familiar con este tipo de trastorno y que se diagnostiquen, tenemos la ozonoterapia como media terapéutico alternativa para mejorarle esta patología. Excelente. El nombre suyo, doctor, en cámara, para que puedan nuestros televidentes. Bueno, doctor Nivaldo Estrada, especialista y máster en enfermedades del adulto mayor. Doctor Nivaldo Estrada, muchísimas gracias. Vamos a hacer un programa, se los anuncio ya próximamente, sobre el ozono, este tipo de, por decirlo, sustancia o algo que está revolucionando mucho en las ciencias médicas en diferentes aspectos. Así que les agradezco la atención de todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en un nuevo espacio de Vida Sana, llevándole lo mejor de la medicina a nuestra familia. Muchísimas gracias.